Hola. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar charlando sobre fotografías aéreas e imágenes satelitales. Vamos a hacer una breve introducción. Esto es una materia aparte que ustedes pueden cursar, una optativa, así que solamente vamos a tratar los temas más importantes de este tópico. Bien, ¿y por qué es importante estar familiarizado con el uso de fotos aéreas e imágenes satelitales y los modelos de elevación digital que ya estuvimos viendo en clases anteriores? Esto es porque se constituyen herramientas indispensables para el levantamiento geológico, fundamentalmente porque van a servir como nuestros mapas base sobre los cuales después vamos a volcar la información geológica una vez que hayamos hecho la tarea de campo. Ahora vamos a ver algunos conceptos sobre las fotos aéreas. Las fotos aéreas surgieron a principios del siglo pasado y las tareas que se hicieron con ellas fueron realizar mapas topográficos y geológicos. Fueron muy extendidas acá en Argentina en la década del 50, 60 y 70, con programas de lo que era el Servicio Geológico Militar en su momento, que es el actual IGN, en donde hicieron vuelos de una buena parte de la Argentina a una escala aproximada en 1 en 60.000. ¿Y cómo funcionan las fotos aéreas? Se monta la cámara, que es un sensor, sobre una plataforma, en este caso es un avión, y se coloca la cámara apuntando hacia el nadir, es decir, hacia abajo, intentando que el eje óptico quede lo más perpendicular a la superficie posible. Y lo que se hace es tomar una serie de fotografías sucesivas a lo largo de la línea del vuelo. Entre estas líneas tiene que haber un solapamiento de al menos 60%. Algo fundamental es conocer cuál fue la trayectoria de nuestro vuelo, y eso lo vamos a conocer uniendo los puntos centrales de cada una de las imágenes. El avión va a hacer una línea, tomando fotos sucesivas, y posteriormente va a hacer una corrida en una línea contigua, en donde también tiene que haber un solapamiento, y más o menos del orden del 10 al 20%. Esto se hace así para evitar que queden agujeros o zonas sin cubrir entre las corridas sucesivas. Es importante conocer la altura del vuelo, lo vamos a ver más adelante, pero esto nos va a definir la escala a la cual van a estar las fotos, el nivel, porque el avión puede estar teniendo algunos movimientos de alabeo o cabeceo, que son movimientos laterales o verticales del avión, digamos, hacia adelante y hacia atrás, y conocer la fecha y hora. Esto es importante, la fecha, obviamente, para mantener un registro y que uno puede, y de hecho se hace bastante ahora, hacer un registro, una evaluación temporal de algún acontecimiento geológico, entonces es importante conocer cuándo fue tomada la foto. Y la hora es importante porque, como ya vimos, las sombras juegan un rol muy importante para la identificación de algunos rasgos topográficos. Bien, como les mencionaba en la diapositiva anterior, la escala de la foto está en función de la altura. Entonces vemos que 1 sobre x, que x sería el factor de escala, es igual a una distancia en la fotografía en función de una distancia en el terreno, y que esto también puede expresarse con la distancia focal, que es algo intrínseco de la máquina o del objetivo de la máquina de fotos, y en relación con la altura de vuelo. Bien, y acá tenemos una figura que nos muestra un problema que podemos tener en las fotos aéreas, y es que las fotos aéreas en zonas montañosas tienen una gran deformación. Y esto se debe a que la altura de vuelo varía en función del relieve, porque la altura de vuelo a considerar es desde la superficie hasta la línea donde va volando el avión. Como el avión vamos a intentar que vuele siempre a la misma altura, lo que va a suceder es que en las zonas más bajas vamos a tener una escala menor, y en las zonas más altas vamos a tener una escala mayor. Incluso dentro de una única foto vamos a tener zonas con escalas diferentes. ¿Y para qué se usan las fotos aéreas, o para qué se usaron mucho? Principalmente porque tenían una propiedad que es la estereoscopía, que tal vez la hayan
la hayan visto o la hayan escuchado. Acá hay un ejemplo de un libro que se había popularizado en la década de los 80 y que usaba este principio para poder ver imágenes en 3D. Cuando nosotros vemos un objeto desde diferentes puntos de vista, podemos ver que hay un desplazamiento de ese objeto. Eso es algo que muchas veces hemos visto en las películas de los pintores que ponen el dedo pulgar hacia adelante y cierran un ojo y el otro alternadamente, y con eso pueden hacer un cálculo de la distancia. Un fenómeno parecido es el que se usa para ver la topografía con relieve desde las fotos aéreas. Lo que se hace es tomar dos fotos sucesivas y ver el mismo objeto y evaluar cómo fue la deformación de ese objeto desde esos dos puntos de vista distintos. Para hacerlo podemos recurrir a un estereoscopio de bolsillo, que es la figura que está arriba a la izquierda, uno de espejos, en donde era bastante más cómodo porque uno podía dibujar completamente sobre la foto para hacer el mapa. En el estereoscopio de bolsillo uno tenía que ir levantando uno de los bordes para poder seguir viendo qué era lo que había abajo. Y también a partir de la década del 80 se popularizó lo que se llaman anaglifos, que es superponer las dos fotos en un mismo espacio, pero con colores distintos. Fundamentalmente lo que se usaban eran rojos y azules, y venían unos anteojos de cartón en su momento, que filtraban uno de los ojos para ver una de las imágenes, y con el otro ojo veía la otra imagen. Y de esta forma se conseguía tener esa sensación de profundidad. Es el mismo concepto que el que se usa en los cines actualmente, o en las teles 3D. Bien, entonces, ¿para qué queríamos nosotros las fotos aéreas? Básicamente para hacer fotointerpretaciones. Esto es, tratar de reconocer las unidades geológicas en las fotos aéreas. Y para eso nos valíamos de dos propiedades fundamentales. Una es el tono, que es la cantidad de luz del espectro visible que la superficie del terreno refleja y es registrada en la fotografía, y estas variaciones en el tono pueden responder a diversos factores, entre ellos la litología. Otro factor que también influye mucho es la humedad, porque el agua absorbe mucha radiación, entonces usualmente se ven de color negro. Si uno encuentra un lago o el mar, se ven de color negro, mientras que la Tierra refleja mucha más luz. Otro parámetro que también vamos a utilizar es la textura, que es la frecuencia en el cambio de tono, y esta puede ser rugosa, lisa, bandeada, reticular, etc. Y de esta forma podemos diferenciar las unidades geológicas. En este caso, el granito se ve con una textura rugosa, mientras que las rocas sedimentarias en este caso se ven con una textura bastante más lisa. Entonces uno puede trazar el contacto entre las dos unidades. Las fotografías resultan muy útiles para registrar geoformas o unidades que actualmente han sido modificadas en forma antrópica o natural, y también para construir modelos de elevación digital. Nosotros vamos a ver ahora imágenes satelitales, y las imágenes satelitales, sobre todo las de alta resolución, tienen unos pocos años, mientras que las fotografías aéreas nosotros podemos tener imágenes de la década del 50 o del 60, y realizar un análisis de la evolución del paisaje, ayudados con las fotos aéreas. Y hoy por hoy la fotogrametría tiene plena vigencia, ya que lo que se hace ahora es montar las cámaras en un dron, y se pueden hacer vuelos a muy baja altura, lo cual permite tener imágenes de muy alta resolución espacial. Vamos a hablar un poquito de qué es la resolución espacial más adelante. Bien, ahora vamos a hablar sobre imágenes satelitales. Los satélites poseen sensores que emiten o reciben diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. A diferencia de las fotos aéreas, presentan un campo angular mucho más reducido, lo cual hace que tengan mucha menos deformación. Las fotos aéreas, no lo mencionamos, pero la zona donde no tiene deformación es en el área central, mientras que a los bordes tienen mucha más deformación.
debido a que la lente es cónica, lo cual produce esa deformación hacia los bordes. Los satélites tienen un campo mucho más reducido, lo cual hace que puedan cubrir áreas muy grandes con una deformación mucho más acotada. Los sensores que están en los satélites registran una parte del espectro electromagnético. Ustedes este espectro electromagnético ya lo vieron en algunas materias previas y ya saben que lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos es un sector muy, muy acotado del espectro visible, en donde ahí vemos toda la variedad o toda la gama de colores que podemos encontrar. Pero el espectro magnético es mucho más amplio, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio y tele. Algunos sectores muy importantes para el reconocimiento de algunas rocas es el sector del infrarrojo, que este se puede dividir en 3 sectores: el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo termal o térmico. Uno de los satélites más importantes debido a la popularización que le dio a las imágenes satelitales fue el Landsat 7. Este satélite tenía 7 bandas, 3 en el visible y 4 en el infrarrojo, y después contaba con una banda extra que se llama pancromática, que cubría todo el espectro visible, pero que tenía una mayor resolución espacial. Mientras cada una de las bandas tenía 30 metros de píxel, la banda pancromática tenía 15 metros de píxel. Existen diferentes tipos de sensores. Podemos ver acá una plataforma que es un satélite, que es el Landsat 8, y tenemos otra plataforma que es el transbordador espacial, que generó un relevamiento que se llama SRTM, que permitió hacer modelos de elevación digital de toda la Tierra. Vamos a distinguir 2 tipos de sensores. Unos que son los sensores pasivos, en donde solamente captan la energía electromagnética reflejada sobre la superficie de la Tierra a partir de una fuente emisora que es el Sol. ¿Sí? Entonces el Sol emite radiación, se refleja sobre la superficie de la Tierra y esta energía es captada por un sensor en el satélite. Y también podemos reconocer sensores activos, en donde ahora directamente se emite y se recibe desde la misma plataforma. Fundamentalmente, este tipo de sensores lo que emiten son ondas de radio, es lo más común. Y así se obtienen las imágenes radar, que básicamente lo que hacen es detectar y medir las distancias por medio de ondas de radio. Entonces tienen una fuente de iluminación propia que es independiente del Sol. Y esto le otorga ciertas características que son muy importantes. Por un lado, no le afectan las nubes ni las lluvias, ya que las ondas de radio son capaces de atravesar las nubes. Las imágenes radar también tienen cierta penetración en el suelo que nos permiten analizar ciertos parámetros, como por ejemplo la humedad. Acá vemos en la imagen 2 imágenes radares, una correspondiente a la estación seca y otra correspondiente a la estación húmeda. Vemos que la zona tiene una vegetación muy densa y que en la imagen óptica prácticamente no se logra distinguir nada, mientras que con la imagen radar podemos no solo visualizar parte del sustrato, sino también reconocer estos cambios de la humedad. Y con las imágenes radar también es posible generar reconstrucciones 3D, es decir, hacer modelos de elevación digital, y analizando modelos de elevación digital de diferentes momentos, es posible hacer análisis de la deformación o los cambios que han sufrido el terreno. Los sensores pasivos nos van a dar las imágenes ópticas, en donde la fuente de iluminación es el Sol. Los satélites cuentan con sensores que captan diferentes longitudes de ondas del espectro electromagnético. Como les comentaba, fundamentalmente del espectro visible y del infrarrojo. Hay muchísimos tipos de sensores y de satélites que están captando imágenes ópticas. Acá ponemos algunos de los más popularizados, como el IKONOS, QuickBird, WorldView, GeoEye y WorldView 2. Y lo que queremos ahora centrarnos es en el tipo de resoluciones. Por un lado, tenemos la resolución temporal, que es
la periodicidad con la que el sensor adquiere información de un mismo sector de la superficie terrestre. Es decir, cada cuánto pasa por el mismo lugar el satélite y obtiene una imagen. En algunos casos es importante la resolución temporal, sobre todo cuando uno quiere hacer un estudio de fenómenos geológicos que se dan en muy corto periodo de tiempo, como puede ser una erupción volcánica o una inundación. La resolución radiométrica considera la variabilidad en la radiancia espectral que un sistema puede detectar. En una imagen se mide en número de bits. Mientras más alto sea el número de bits, más variable puede ser el valor que se le asigna a un píxel. Por ejemplo, en una imagen de un bit, nosotros podemos tener un píxel que sea o blanco o negro, mientras que en una imagen de 8 bits podemos tener 256 variables que van desde el blanco hasta el negro, pasando por toda una escala de grises, para poder ser asignado a ese píxel. Entonces, mientras más alta sea la resolución radiométrica, más capacidad de diferenciación vamos a poder tener, porque vamos a encontrar más gamas dentro de cada uno de los píxeles. La resolución espacial es el tamaño que tienen los píxeles en la imagen. Mientras más chiquitos sean los píxeles, mayor resolución espacial va a tener nuestra imagen. En las figuras que vemos acá, tenemos que una imagen QuickView, por ejemplo, tiene un píxel de 60 centímetros, la imagen es iconos de 1 metro, y una imagen spot de 10 metros. Pero, ¿qué son los píxeles? Los píxeles es con lo que están conformadas las imágenes satelitales. Es decir, la información raster almacena la información de esta forma, que son pequeños cuadrados a los cuales cada uno de ellos va a tener una variable que le va a permitir asignarle un color. Otra resolución muy importante es la resolución espectral, que está en función del número y ancho de las bandas en las cuales el sensor puede captar la radiación electromagnética. Como veíamos anteriormente, nuestros ojos solo pueden captar información en el espectro visible, pero, como les comentaba, hay información muy valiosa que está contenida fundamentalmente dentro del campo del infrarrojo. Vamos a ver ahora cómo están constituidas las imágenes satelitales. Los satélites captan una señal que la convierten en un número, ¿sí? Una señal de radiación, de intensidad de radiación, que convierten en un número, que luego se lo puede transformar en niveles de grises o colores. En esta imagen que ven acá, sería una imagen de 8 bits, que recuerden que puede ir del 0 al 255, donde el 0 va a ser de color negro, el 255 de color blanco, y el resto toda la gama de grises. De esta forma, se construyen las imágenes de cada una de las bandas que tiene el sensor. Entonces, si nosotros descargamos una imagen satelital y vamos viendo cada una de las bandas, lo que vamos a ver es que cada banda está en escala de grises. Posteriormente, si nosotros después le asignamos a cada una de estas bandas un color específico, vamos a poder obtener imágenes en color real o falso color. En color real la vamos a obtener si le asignamos la banda correspondiente al rojo, el color rojo, al verde y el azul al azul, y cuando combinamos estas tres obtenemos una imagen de color real. Si alternamos esto o incorporamos otras bandas, vamos a tener imágenes en falso color. Finalmente quería mostrarle algunas combinaciones de bandas que nos dan resultados en color real, como la imagen que ven arriba a la izquierda, y de falso color, que son el resto de las combinaciones de bandas. Algo interesante es que no solamente se pueden hacer combinaciones de bandas, sino que se pueden hacer operaciones entre bandas. Es decir, asignarle al color rojo no una banda entera, sino una relación entre dos bandas, una dividida a la otra, o multiplicadas, o hacer diferentes factores, que lo que hace eso es tratar de resaltar cierta porción muy restringida del espectro electromagnético para hacer discriminaciones mineralógicas. Entonces, de esta forma se pueden usar las imágenes satelitales para detectar, por ejemplo, minerales de alteración hidrotermal. ¿Sí? Nosotros las arcillas las vemos en general todas medio blanquecinas,
pero dentro del espectro infrarrojo hay muchas variedades, muchas características que podemos distinguir y que haciendo estos procesamientos de banda podemos hacer mapas de este tipo de minerales. Bueno, eso sería lo que quería contarles de imágenes satelitales, y muy asociado a esto está la presentación que ya vimos de modelos de elevación digital, así que también les recomiendo que vuelvan a ver esa para hacer el práctico. Bueno, eso sería todo, les mando un saludo.